Bienvenidos a su programa Las raíces hebreas de nuestra fe cristiana. Como lo hemos estudiado en programas anteriores, Mateo 24 nos da señales y advertencias del fin, pero también nos habla de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Acompáñanos. Liliana, nuevamente, ¿cómo estás? Bueno, un saludo para todos, un saludo muy especial a todos los que nos han venido siguiendo a lo largo del programa y gracias por su atención. Bien, vamos a seguir con este tema tan interesante. ¿Qué es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel? Cuando Yeshua nos advierte a nosotros acerca de este tema del profeta Daniel, realmente nos está llamando la atención a algo que debiera ser un motivo de estudio de cada uno de los creyentes, y es del libro de Daniel. Porque muy específicamente en este tiempo podemos comprender el mensaje que el Eterno nos dejó a través de este profeta. Por eso en Mateo 24 nosotros encontramos esa alusión de Yeshua cuando nos habla de la abominación desoladora anunciada. Nos dice Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, dice, el que lea entienda. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que nos está dando el mensaje, como les digo, de ir a buscar en el libro de Daniel todo lo referente, porque lo vamos a entender este tiempo de una manera extraordinaria. Si nosotros nos vamos así rápidamente, yo quiero hacer un pasón rápido del libro de esa parte del libro de Daniel. Nosotros vamos a encontrar que en Daniel hay 7 visiones que son muy importantes de estudiar, que son la estatua de Nabucodonosor, el árbol, las 4 bestias o los 4 reinos, los 2 carneros con cuernos, la profecía de las 70 semanas, el prototipo del antimesías, que vamos a ver que él fue Antíoco Epífanes, y los últimos 3 años y medio. Para nosotros entender ese mensaje de la abominación desoladora, también debemos unir el libro de Daniel con Apocalipsis, entendiendo algo que es muy importante, que Daniel él se enfoca en la agenda de Satanás, mientras que Apocalipsis se enfoca en la agenda del Eterno. O sea, si nosotros entendemos estas dos cosas así a nivel general, cuando leamos Daniel y leamos Apocalipsis y vamos a Mateo 24, que son las palabras de Yeshua, vamos a encontrar un resumen perfecto de todos los tiempos y muy específicamente del que estamos viviendo en la actualidad. Cuando nosotros vamos en el capítulo 7, por ejemplo, de Daniel, nosotros encontramos allí la visión de las fuerzas espirituales que combaten en la tierra. Y esto es a través de esa visión donde dijo Daniel, por ejemplo, en el verso 2, dice, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Esto nos lleva a nosotros a entender la historia misma nuestra aquí, la historia en la tierra, porque los 4 vientos son las 4 fuerzas espirituales y las bestias y el mar representan las naciones y sus gobernantes. Ahora, cuando nosotros entendemos quiénes son las 4 bestias, cuál es la característica de la última bestia, que es la que estamos viviendo, nosotros nos vamos a dar cuenta de la importancia y de seguir a Yeshua, porque nosotros encontramos en el mismo relato de Daniel que solo la roca, que es Yeshua, es el que puede venir a destruir por completo esa última bestia.
Cuando nosotros estamos leyendo el capítulo, es muy interesante ver que en medio del capítulo, Daniel, el profeta Daniel, tiene la visión de Yeshua recibiendo todo el poder en los cielos y en la tierra. Entonces, fíjense que esta unión entre Yeshua y Daniel es muy, muy profunda, porque en el mismo capítulo 7 nos dice, por ejemplo, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio, un dominio eterno que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Esta visión de quién era, de la visión de Yeshua. Por eso cuando Yeshua estuvo en medio nuestro, él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Y él proclamó y confirmó esta profecía cuando nos dijo que él tenía que toda autoridad en los cielos y en la tierra le había sido dada a él. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tenemos nosotros detrás de todo el estudio del libro de Daniel? Que Daniel, en medio de la historia del mundo, pone a Yeshua como el Hijo del Hombre viniendo con todo el poder en el cielo y en la tierra. Cuando termina el ciclo, inclusive del capítulo 7, nosotros vemos que ese capítulo termina con el juicio ante el trono blanco. Es decir, que cubre realmente toda la historia nuestra. Cuando nosotros vamos al capítulo 9, ahí vamos a encontrar en el capítulo 9 de Daniel, vamos a ver con muchos más detalles y con una asombrosa exactitud la manera como Daniel pudo describir los personajes que hoy por la historia sabemos que cumplieron con toda esa profecía. Por ejemplo, en Daniel 9, en el verso 20, dice, Daniel está orando, dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Yahweh mi Dios por el monte santo de mi Dios, y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Y qué fue lo que le reveló aquí el ángel Gabriel? ¿Qué le reveló a Daniel? Fíjense, aquí es donde nos revela las 70 semanas, que ha sido un estudio polémico, pero muy interesante, que se ha movido en el medio nuestro por mucho tiempo. Entonces dice que al principio de tus ruegos, dice el verso 23, fue dada la orden y he venido a enseñártela. Entiende la orden y entiende la visión. Y le da la visión de 70 semanas, dice, determinada sobre tu pueblo y tu santa ciudad. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Israel. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. ¿Para qué era todo este plan completo? Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Es decir, nos trae hasta el reinado milenial esta visión. Pero muy interesante otra vez, fíjense la conexión tan profunda, porque en este mismo capítulo 9, Daniel predice con absoluta exactitud el tiempo en que vendría el Mesías, en que Yeshua se hacía hombre y moría. ¿Dónde lo encontramos? Verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Todo esto nos lo dio Daniel literalmente, y por eso fue que en el tiempo en que Yeshua nació, los profetas de la época de Yeshua estaban esperando que naciera el que sería la gloria de Israel y el redentor de Israel, porque ellos sabían de la profecía de Daniel. Por eso, cuando hace el anuncio,
hace el anuncio de una manera tan exacta que dice inclusive el día en que el Mesías príncipe moriría, porque él moriría a la mitad de la semana. Lo que nosotros sabemos hoy que fue cierto, él murió en el día 4, lo que corresponde en el calendario actual al miércoles de esa semana de Pesach, en el tiempo de Yeshua. También estaba anunciado que moriría y no por sí, es decir, que lo crucificarían, lo matarían, como efectivamente sucedió. Ahora, cuando nosotros vemos que esta conexión existe y podemos probar el tiempo, por ejemplo, si nosotros nos vamos a Esdras, que nos da exactamente ese tiempo que Daniel anuncia cuando dice que desde que la salida de la orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, esa cantidad de tiempo la encontramos nosotros en Esdras 6:6. Así que nosotros tenemos la palabra muy clara para comprender todo esto. Ahora, nosotros vemos que se cumplió de esa profecía de Daniel también la destrucción del templo en el año 70 por Tito. Recuerden que el templo fue destruido, pero antes de esa destrucción y aún antes de venir Yeshua, ya había habido una abominación desoladora en el templo. Por eso nos lleva Yeshua a Daniel. Entonces, ¿dónde nosotros podemos encontrar la abominación desoladora después de todas estas conexiones? En el capítulo 11 de Daniel. En el capítulo 11, él empieza a darnos una descripción casi literal de cada uno de los personajes que, como les decía antes, por la historia sabemos que existieron. Por ejemplo, Daniel 11:3 nos dice que se levantará un rey valiente, el cual dominará con poder y hará su voluntad. ¿Quién es? Y la manera como se iba a quebrar su reino. Sabemos, por ejemplo, que es Alejandro el Grande. Bueno, aquí tuviéramos que hacer todo un estudio de Daniel un día para poder entender todo esto, pero lo que quiero resaltar es que toda esta profecía nos lleva a un personaje que nos permite entender la abominación desoladora en ese primer templo y la abominación desoladora que se va a presentar hoy, porque la profecía nos lleva a Antíoco Epífanes. Dice en palabras de Daniel que sería un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Dice que las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como inundación de aguas, que serán destruidos junto con el príncipe del pacto. Y dice que engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. O sea, si ustedes leen todo, yo quiero motivarlos a que ustedes lean esos capítulos, porque ya sabiendo quién es el personaje, nosotros podemos entender todo lo que ocurrió, que está escrito además en el libro de los Macabeos. Nosotros sabemos que el libro de los Macabeos es un libro que es apócrifo, pero nos relata de una manera histórica todo lo que ocurrió con Antíoco Epífanes. La profecía de Daniel inclusive va más adelante y llega hasta el fin de la era asmonea, cuando anuncia la llegada del rey Herodes, que se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, que contra el Dios de los dioses hablará maravillas, que hablará del Dios de las fortalezas. Todo hará una fortaleza inexpugnable, que la tenemos todavía ahí, que es Masada. O sea, cuando uno entra a estudiar todo este libro, uno se da cuenta realmente cómo el Eterno, cómo el Padre puede comunicarse con nosotros realmente a través de su Espíritu Santo y a través de esa palabra, que es una palabra absolutamente clara y veraz. Ahora, de esa historia de Antíoco Epífanes, resumamos una parte que va a tocar con nosotros, que es digamos que fue el centro de la abominación.
El libro de Macabeos llama a Antíoco Epífanes un vástago perverso. Antíoco Epífanes, hijo de Antíoco, que había estado en Roma como rehén. ¿Qué fue lo que prohibió? ¿Qué fue lo que hizo? Al final de cuentas, ¿cómo nos dice la historia que pasó? Nos dice, por ejemplo, que la parte de toda esa abominación desoladora fue haber prohibido la lectura de la Torá, haber prohibido la circuncisión, prohibió celebrar el Shabbat y los días de reposo ordenados, prohibió las fiestas del Eterno, prohibió hacer sacrificios en el templo y decretó bajo pena de muerte que la gente tenía que comer de la comida que el Eterno considera que es comida inmunda, que es abominación para el Padre. Cuando nosotros vemos esta lista, que ustedes la pueden encontrar en los libros de los Macabeos, nosotros tenemos que hacernos una pregunta que es muy importante. ¿Qué pasa con que nosotros hemos venido bajo la influencia? Tenemos que hacer esa reflexión. Hemos venido bajo la influencia, digamos, de otro Antíoco, hoy desde Roma, que nos cambió, que nos quitó la Torá, nos dijo que la Torá no era para nosotros, que nos cambió el día de reposo, que nos quitó las fiestas del Eterno, que nos dio la idea de que podíamos comer de todo porque ya todo estaba santificado. O sea, nosotros tenemos una conexión allí que el Padre en este tiempo de restauración está, digamos, trayendo luz para que nosotros entendamos esos últimos cambios que tenemos que hacer. Por eso entender esa abominación de Antíoco nos permite entender este tiempo de ahora. Bien, Liliana, entonces la persecución que estamos viendo en estos tiempos es un anticipo de esta abominación desoladora, pero ya anunciada por Yeshua. Exactamente. Yeshua por eso está llamando esa atención, porque cuando nosotros leemos esta lista que acabamos de ver de las prohibiciones de Antíoco en medio de Israel y en medio de Jerusalén, y la manera como profanó el templo y todo, nosotros tenemos que empezar a pensar que esta restauración de Israel que está haciendo el Padre en este tiempo tiene un sentido mucho más profundo de lo que se piensa. El Padre nos está trayendo al día de reposo, el Padre nos está trayendo a las fiestas ordenadas por él para Yeshua. El Padre nos está trayendo a su Torá, a entender cómo podemos encontrar a Yeshua en su Torá, para que nosotros nos vamos poniendo, digamos, del lado del Eterno en este tiempo que es un tiempo que ya sabemos muy peligroso. Ahora, nosotros estamos a las puertas de ver levantarse el templo en Jerusalén. Ya estamos oyendo desde Israel como ya todos los utensilios del templo, todas las cosas santas del templo ya las tienen. Ya no falta sino como un pacto que permita establecer el templo en el lugar correcto. Y cuando ese templo sea levantado, nosotros los creyentes tenemos que abrir los ojos y prender todas las alarmas, porque si nosotros leemos segunda de Tesalonicenses 2:1, vamos a encontrar estas palabras. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yeshua y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Es decir, Pablo les está diciendo, todavía no está cerca. ¿Por qué? En el tiempo de Pablo dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, nosotros sabemos que el templo fue destruido en años 70,
pero el templo todavía no ha sido reconstruido. Para que se cumpla esta palabra de Pablo, se necesita que el templo sea levantado de nuevo y que allí entre el antimesías y se declare como Dios. Por eso cuando nos hablan del templo en Jerusalén, nosotros tenemos que tener en realidad todas las alarmas encendidas. Porque ¿qué es lo que nos está anunciando? ¿Qué es lo que nos está anunciando Yeshua? Fíjense, volvamos a Mateo 24:15 y lo vamos a entender mejor. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, los que estén en Judea huyan a las montañas. Ya sabemos, la abominación desoladora es en el templo. El templo va a ser reconstruido. Recuerden que en el tiempo de Antíoco, por ejemplo, se introdujo dentro del templo una estatua de Zeus y la pusieron como si fuera Dios mismo y sacrificaron cerdos que son animales inmundos, abominables al Eterno, y los sacrificaron allí en el templo. Ahora ya no va a entrar Zeus, no, lo que nos dice la palabra es que va a entrar, a través de Pablo sabemos que el que va a entrar es el antimesías a declararse como Dios allí. ¿Por qué dice que los que estén en Judea huyan a los montes? El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Porque hasta que el antimesías no entre en el templo, no sabemos si en el momento de la inauguración o después, pero hasta que él no entre, el mundo no va a saber que él es el antimesías. O sea, él va a entrar como un hombre de paz. Él va a entrar simplemente con el aplauso de todos los que están allí y con el aplauso del mundo, me imagino yo, porque recuerden que esos 3 primeros años y medio son de la falsa paz. De manera que este hombre que ha traído supuestamente la paz al mundo, pues va a ser aplaudido cuando entre al templo en Jerusalén. Pero ¿qué va a pasar? Que cuando se declare como Dios, como dice Pablo en Tesalonicenses, la advertencia que hace Yeshua es: los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de la casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar la capa. Dice, mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Y oren para que la huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ese va a ser un tiempo clave, un tiempo de ya el comienzo. Ese es el comienzo de lo que nosotros hemos conocido como la gran tribulación. Porque es que una cosa es el tiempo de tribulación, este ya es el tiempo de la gran tribulación, pero muy específicamente alrededor del templo, en Judea, en Israel, la advertencia de Yeshua es a que salgan de allí corriendo, como puedan, salgan de allí. Nosotros entendemos a través de la profecía. Por eso la importancia de conocer la palabra, de conocer la profecía, como les decía, la de Daniel, Apocalipsis y la profecía dada por Yeshua acerca de ese tiempo final. Porque definitivamente es de la única manera que nosotros podemos atravesar este tiempo, que ya es tiempo final, pero con la dirección del Espíritu Santo. Nosotros vamos a atravesarla no a ciegas como va el mundo, sino que cada el episodio que se suceda en el mundo lo vamos a poder interpretar a la luz de la Escritura, y nosotros vamos a saber dónde estar a salvo antes de que las cosas mismas ocurran. Ahora nosotros tenemos que tener en cuenta que la palabra misma nos está dando una oportunidad que es muy interesante. Por ejemplo, aquí en Mateo 24 dice: orad que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros a través de la oración podemos intervenir en este tiempo final. Nosotros podemos clamarle al Padre y clamarle
por su dirección a través del Espíritu Santo y clamarle también, como dice Yeshua, que la huida no sea ni en invierno y no vaya a pasar en un día de reposo, porque ustedes saben que en el mismo Israel y los que guardamos el día de reposo, pues es un día donde estamos en descanso absoluto, no nos tomaría, digamos, por sorpresa. Entonces, cuando ya Yeshua nos ha dado a nosotros ese lugar de intercesión, es cuando nosotros también podemos entender algo que es muy importante, que es ese verso 22, cuando dice que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Bien, Liliana. Como siempre, se nos ha terminado el tiempo, se nos ha ido muy rápido, pero nos vemos en el próximo programa para continuar con este tema tan interesante. Tenemos muchas cosas que aprender de este tiempo final. Yo creo que nosotros tenemos que poner especial atención a la profecía en este tiempo y los animamos a que ustedes estudien otra vez, vuelvan a la palabra, vuelvan a estudiarla, a sentarse, a pensar cómo aplica en cada una de todos los eventos que estamos viendo hoy, porque esa es de la única manera que vamos entendiendo cómo Yeshua nos pudo advertir a nosotros, cómo nos pudo advertir de lo que nosotros estamos viendo hoy, pero con una promesa que es muy hermosa, que es la promesa de guardarnos de la ira venidera. Él mismo prometió ser nuestro guardador. Así que sin temor vamos únicamente a estudiar la profecía, a abrir los ojos, a saber que nosotros estamos aquí en medio del mundo, aparentemente sin ningún poder, pero con un poder en la oración muy fuerte. Bien, gracias, Liliana. Shalom, shalom. Shalom para todos. Muchas bendiciones del Padre. Nos quedan por estudiar muchas señales del fin. Tenemos una cita en nuestro próximo programa. Shalom.